Recording in progress. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de nuestra Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de hoy martes 13 de diciembre de 2022. Y le voy a dar la palabra a la señora secretaria para que nos pueda comentar si hay cuenta y luego yo voy a dar lectura a la tabla. Siguientes documentos. En primer término, un proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señor Durresti, señoras Núñez y Proboste y señores Lagos y Latorre, que modifica la ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente en materia de protección de zonas costeras. Este proyecto ingresó hace 15 días a esta comisión. En segundo lugar, una minuta elaborada por la Fundación Terram referida al financiamiento del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que actualmente se encuentra en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, cumpliendo el segundo trámite constitucional. Y finalmente hay una carta del señor Andrés Martínez, vecino de la comuna de La Serena, mediante la cual solicita a la comisión que oficie a quien corresponda para que se investiguen eventuales irregularidades de la Junta de Vecinos que indica en la comuna de La Serena, ya que según señala, esta Junta de Vecinos habría emitido certificados de residencia con información falsa para que algunas personas se vieran beneficiadas con la regularización de terrenos fiscales. Es una carta, no sé, un poco curiosa porque debió haberla dirigido a otra parte, me da la impresión. Pero eso es todo, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta, yo tengo un punto porque, bueno, efectivamente creo que la debería haber dirigido a otra comisión, pero sin perjuicio de aquello podríamos nosotros primero dar recibo de la carta, ¿cierto? Como respuesta, y luego eventualmente redirigirla. O sea, porque al final del día también que puedan dar respuesta a quienes les corresponda me parece correcto ya que llegó acá. Y respecto del primer punto, em, a ver, no, el segundo, una minuta elaborada por la Fundación Terram, ¿cierto? Sobre el financiamiento del proyecto sobre biodiversidad. Claro, pero la minuta, porque no la he leído, va en la línea de saber qué financiamientos hay para ese proyecto, o si ese proyecto en definitiva viene con, por ejemplo, un informe financiero. La minuta viene dirigida, bastante larga, en el fondo a indicar que el financiamiento que contempla la BIPRES no es suficiente. Me imagino que esto también lo habrá mandado a la Cámara de Diputados. Es para que los senadores tomen conocimiento del asunto. Y va desglosando por áreas, por el servicio, por lo que es, por distintas materias y que no es suficiente, ¿no? Está muy por debajo de lo que se requiere. Ahora, yo tengo acá, señora secretaria, también el ordinario que envió la ministra secretaria general de la Presidencia. Lo tengo acá en la tablet, ¿no? Sí. Eso lo envió. Es a propósito del proyecto que vamos a discutir. Para que estuviera a mano, ¿no? Okay. No No va a la cuenta. No. Perfecto. Ok, muchas gracias entonces por la cuenta, por la lectura. Entonces, para esta sesión, como acuerdo y en la tabla, nos corresponde continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre protección de las rompientes de las olas para la práctica del SERF, el boletín número 12.159-04. Sobre el punto, le quiero dar la palabra a uno de los senadores autores del proyecto. Parece que nos tiene una propuesta y luego de eso vamos a definir cómo continuamos. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la senadora Isabel Allende, que la vemos muy bien, así que está reincorporada a nuestra comisión. Efectivamente, la comisión aprobó este proyecto dejándolo en su condición original. Rechazamos
todas aquellas indicaciones que eran inadmisibles. Y finalmente quedamos con la misión de poder definir por parte del Ejecutivo cómo se materializaba el registro. Por un lado, una respuesta por parte de la señora ministro, secretaria general de la Presidencia, de que el Ejecutivo no iba a presentar indicaciones. Y razón de eso, finalmente me fui a conversar con la Dirección de Obras Portuarias, dado de que este proyecto nace a través de una experiencia que me tocó vivir en aquellos tiempos en que era intendente de la región, producto de una obra que se iba a realizar en el balneario El Laucho, afectando la ola del Buey, y que a través de la protección justamente de esa ola y a través también de una muy buena relación con la Dirección de Obras Portuarias, supimos modelarla y supimos cumplir con las expectativas finalmente de los deportistas. En razón de esta situación, el día lunes me junté con ellos y ellos me sugirieron que dado que a partir del mes de marzo se le entregó la facultad a los gobiernos regionales de la CRUP, que es la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, y cuyo presidente de esa comisión regional es el gobernador regional y el secretario técnico de la CRUP es el jefe de la DIPLADE. Finalmente, dado de que la Dirección de Obras Portuarias, cada vez que tiene que desarrollar acciones tendientes a realizar obras en el borde costero, dentro de sus jornadas de participación ciudadana, sí o sí debe involucrar y consultar a esta Comisión Regional de Uso de Borde Costero. Ahora, el punto central es cómo generamos una indicación si es un gobierno, son gobiernos regionales autónomos y por lo tanto, obviamente es una facultad de tal manera de que sean las asociaciones deportivas que tienen directa vinculación con deportes náuticos y con la figura de estas rompientes como cuerpo de mar, ellos hacen la presentación a nivel regional de cada una de estas olas que son las que se quieren proteger, las ingresan a la Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Uso Borde Costero y que es un organismo colegiado con participación de distintos sectores, tanto de la sociedad civil como de instituciones públicas, finalmente califica la ola de tal forma de que frente a cualquier intervención que el día de mañana desarrolle la Dirección de Obras Portuarias, va a haber un antecedente y que va a cumplir con el objetivo y el interés que tiene este proyecto de ley. Por lo tanto, Presidenta, la sugerencia es poder definir finalmente dentro del grado de autonomía que tienen los gobiernos regionales, quién es el facultativo, ya sea el gobierno regional, el ejecutivo o nosotros como Comisión de Medio Ambiente para poder presentar una indicación de estas características. Es lo que puedo exponer. Muchas gracias, senador Durana. A ver, nosotros hoy día estamos convocados para poder continuar, obviamente, la votación de este proyecto. Desde la indicación 25 aproximadamente en adelante, estábamos a la espera del Ejecutivo, pero no tuvimos mayor respuesta y sabemos que a grandes rasgos, ¿cierto? No están muy de acuerdo con el proyecto, porque lo contrario, creo yo, se habrían involucrado un poco más. Y también creo que al revés, que cuando uno no está muy de acuerdo con una idea, porque evidentemente puede darse esa situación, uno trata de involucrarse con la propia, porque alguna salida tenemos que darle a poder regular esta situación. Bueno, pero dicho aquello, yo creo que nosotros deberíamos trabajar en esa indicación. Creo que deberíamos presentarla y pedirle al Ejecutivo en este caso, o reiterarle, a lo mejor entregarle la información de en el estado en que nos encontramos. O sea, decirle que a propósito de esta reunión, de estas conversaciones sostenidas con el gobierno regional, a propósito de la transferencia de estas competencias a los gobernadores regionales,
nos encontramos con la situación de que esta indicación, digamos, podría también presentarse por ello, o mejor dicho, que sea de exclusividad del Ejecutivo, pero porque estamos creando atribuciones nuevas a una autoridad, ese sería el motivo por el cual podría ser de exclusividad del Ejecutivo. Pero insisto, también creo que dentro de lo que a nosotros nos corresponde como proyecto, esto va un poco más allá. Es decir, nosotros teníamos como objetivo regular determinada zona y protegerla, mejor dicho, o sea, la regulación lo que buscaba era protegerla, ¿cierto? Me refiero a la rompiente propiamente tal, sin perjuicio de aquello que durante la discusión del proyecto recibimos a organizaciones relacionadas incluso con proyectos más amplios, ambiciosos y que yo comparto, como por ejemplo el tener el día de mañana una ley de océanos, que evidentemente eso le compete al Ejecutivo y el gobierno sabe que estamos disponibles a que ojalá pudiéramos discutir una cosa así, pero ahora en el proyecto que nos compete, yo avanzaría con el objetivo propio del proyecto y le haría ver al Ejecutivo que esta nueva atribución, facultad, que eventualmente no se entiende transferida dentro de las transferencias que hace el presidente de la República a los gobernadores regionales, debería ser considerada por ellos y eventualmente modificada nuevamente. Pero, insisto, creo yo, senador, me gustaría también escuchar al resto de los senadores, que esto no nos impide avanzar en el proyecto y terminar de votar el proyecto. Porque una cosa es proteger la rompiente propiamente tal y luego es las facultades que tenga la autoridad para poder cumplir aquello. Lo Ejecutivo, siento, debería, insisto, aclarar si dentro de la transferencia que hizo desde el presidente de la República al gobernador se entiende también incorporado aquello o esta atribución, o de lo contrario, si no se entiende incorporado, ya que tenemos ley, que es muy distinto a pedirle hoy día que eventualmente cierto incorpore esa atribución si no tenemos ni siquiera una protección y una norma de la que hay que hacerse cargo para que no quede como letra muerta o solamente escrita en el papel, ya que tenemos ley, insisto, revise cierto si le compete o no al gobernador. Yo creo que sí, que le compete al gobernador, creo que está al alero de efectivamente hacerse cargo de este ordenamiento territorial, que es como el titular dentro de la transferencia que hubo, que es la primera y única que ha habido hasta la fecha, pero insisto, senador, yo creo que eso no quita que podamos avanzar en despachar este proyecto. Yo creo que es importante dejar la protección establecida por ley y que no dependa de la buena o no voluntad que pueda haber de quien eventualmente termine tomando decisiones, ya sea desde obras públicas, qué sé yo, desde vivienda o de cualquier otro cierto organismo público que termine interfiriendo o desprotegiendo. Eso al menos es mi opinión y creo que entonces deberíamos avanzar sin perjuicio de mencionarle al Ejecutivo a propósito de estas conversaciones si esta atribución de hacer cumplir esta futura ley le corresponde o no al gobernador. Incluso yo me atrevería a decir que uno podría emitir una opinión, total va a ser una carta, ¿cierto? O un oficio enviado formalmente, lógicamente, desde la comisión, pero que ya que le corresponde el ordenamiento territorial y esa fue la decisión que tomó el presidente, también le corresponde la protección de lo que esté dentro de ese ordenamiento territorial. Eso por mi parte, senador. Sí, senador Durán. Em, de manera sucinta para que sí esté al tanto. Hubo una conversación con la Dirección de Obras Portuarias y lo que ellos aconsejan es que dado de que el gobierno del presidente Boric traspasó competencia a los gobiernos regionales de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, que es la CRUB, finalmente las asociaciones deportivas podrían postularlas solas a través de la Secretaría Técnica de esa Comisión Regional que la tienen los jefes de DIPLADE de cada gobernador regional. Y de esa manera se establece una descentralización regional de tal manera que no sea un órgano centralizado, sino que cada región finalmente vaya evaluando sus propias olas en relación a los proyectos que el día de mañana se puedan desarrollar en el borde costero. Razón por la cual estamos en la discusión de quién corresponde hacer esta presente indicación. Con el objetivo a lo mejor de no seguir deteniendo este proyecto, lo plantea la presidenta, de finalmente terminar de despacharlo, que se fuera a la Cámara de Diputados, pero debería ir con una observación de lo que estoy planteando, porque si no va a iniciarse una nueva larga discusión allá en la Cámara de Diputados y cómo hacemos llegar esta intención de que efectivamente puedan ser los gobiernos regionales. Entonces, frente a esta instancia,
Yo reconozco, a lo mejor podría haber llamado a la ministra Analía Uriarte justamente para hacerle esta observación y si es que el gobierno estaría dispuesto en apoyar en función de los gobiernos regionales. No lo hice pensando en que dada la autonomía que tienen los gobiernos regionales, se podría buscar una fórmula distinta, pero me da la impresión que siempre desde la vía del Ejecutivo, de tal manera de que el presidente ampliase la facultad a través de este proyecto. Ahí cobra un cierto sentido lo que dice la senadora presidenta, porque ¿cómo va a ampliar una indicación si no avanza el proyecto? Estamos como, ¿qué es lo que es primero, el huevo o la gallina? Que debiese despacharse el proyecto de tal manera, o en definitiva, y ahí un poco le pediría la asesoría a la Secretaría Técnica de esta comisión. Eso, presidente. Doy la palabra entonces sobre el punto, en definitiva, si votamos o no, o esperamos al Ejecutivo para más que todo aclare, ¿cierto? Ya que ellos son los que transfirieron, si le corresponde al gobernador regional, a propósito de que la atribución y facultad que tiene transferida es el ordenamiento territorial, o, insisto, votamos para que quede regulado por ley la protección de la rompiente y luego despejamos quién ejecuta la ley. Sí, Presidenta, si me permite, primero que nada, disculpa, porque la verdad es que como ya una ausencia bastante prolongada, quedé un poquito a lo mejor desfasada, pero yo entiendo que no es malo que haya una conversación, como dice el senador Durana, quizás con Analía Uriarte, la ministra Analía Uriarte, para despejar de una vez antes de, porque votamos y al final quedamos, rebotamos y quedamos ahí. Entonces yo no soy partidaria de votarlo, sino que creo que hay que la buena voluntad que expresa el senador Durana, que es autor de la moción, tomarla y que él hable y nos aclare. Creo que es mucho mejor y más expedito. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo lo dije desde el día 1, entendiendo la buena intención del proyecto y compartiendo, digamos, que sería importante contar con un nivel de regulación. Sin embargo, creo que nosotros estamos frente a una temática que es bastante más amplia que aquello, lo he dicho siempre del día 1. Creo que justamente instancias como esta de seguir hablando incluso de borde costero está demostrando cuán alejados estamos de lo que debiéramos tener como legislación y como mirada. Entiendo que el senador Latorre, creo, con el senador Alfonso Urresti, o no sé, están manejando la idea de una ley costa o algo más amplio. Entonces sería bueno. Entonces, claramente esto es muy limitado. Lo que nosotros tenemos que tener y la inquietud que debemos expresar como comisión es evidentemente, y en la conversación que tengamos también en el futuro, la presidenta con el gobierno, es qué interés tienen en avanzar en lo que puede ser una verdadera ley, no una ley de borde costero, sino una ley de costa que realmente implique esta mirada mucho más integral, más amplia y un ordenamiento mayor, y no esta confusión de funciones y de siglas y de superposición que realmente ayuda muy poco. Yo creo que eso también debería ser parte de la conversación. La del senador Durana es más acotada en términos de lo que necesitamos aclarar, pero la suya como presidenta es saber efectivamente si van a asumir el proyecto presentado, que bueno, no lo conozco, pero entiendo que se fue presentado o está por presentarse, y yo creo que necesitamos avanzar en la ley de costa con esa mirada integral y dejar atrás esto además que se ha hablado de la Comisión del Borde Costero, que en la práctica ni funciona o funciona así muy sobrepuesta y yo creo que nos ayuda muy poco, que eso es lo que yo quería de todas maneras. Y aprovecho inmediatamente, perdón, para no tomar la palabra, un tema que de haberlo dicho al inicio de la sesión, pero en ese momento no estaba, pedirle a la comisión que viera un proyecto, porque es medio ambiente y bienes nacionales, un proyecto que es una moción que presenté que tiene que ver con el que faciliten distintas ramas de Fuerzas Armadas y otras instituciones públicas que tengan terreno para las viviendas. Entonces tiene que ver con bienes nacionales y por eso entró a esta comisión, me parece muy bien. Así que en algún momento lo tengan en consideración, porque ustedes saben muy bien que estamos en un plan de emergencia habitacional que, entre otras cosas, tiene el tremendo desafío de tratar de lograr reducir en un monto significativo en estos 4 años de gobierno el déficit de vivienda, pero entre otras cosas es crítico el déficit de territorio y la falta de un ordenamiento y regulación con toda la especulación que existe con todo. Entonces es bien importante que tratemos de
tener instrumentos que faciliten. Entonces, lo que un poco es tener como el catastro, la información ordenada y el que aquellas instituciones públicas que tienen terrenos que faciliten, digamos, lo posible la entrega de esos terrenos, sobre todo aquellos que fueron entregados de manera gratuita, no la venta para aquellos que fueron entregados de manera, sino la entrega de esos terrenos para poder hacer planes habitacionales. Entonces, yo creo que sería bueno que esta comisión lo trajera o debiera haber entrado esta comisión para que lo pudiésemos revisar. ¿Tiene el número por el libro? Tendría que pedirle, lo pido, exacto. Sí. Allá. ¿Ah? ¿Cuál? Es uno que yo presenté con Ah. que las instituciones públicas que en su momento recibieron terrenos, Fuerzas Armadas y otras, porque no son las únicas, evidentemente, puertos, en fin, otras, Claro. puedan facilitar la transferencia de esos terrenos a de bienes nacionales o a bienes nacionales y después a vivienda, y hay que verlo como el procedimiento para la construcción de viviendas. Y a lo que mi preocupación que yo tengo es que uno se entera, porque de tanto en tanto, incluso hasta se lee en la prensa, de que algunas de estas instituciones han vendido terrenos. Y yo siento que aquellas que recibieron gratuitamente terrenos no necesariamente tienen que venderse. Entiendo que ocurra cuando, a ver, puede ser, por ejemplo, que una instalación de un ejército que está, pongamos, en la ciudad de Copiapó, que me tocaba, me acuerdo cuando yo era senadora de Atacama, a ver, que está en pleno centro de la ciudad, siempre se habló en ese momento que sería bien útil que quizás se trasladara a otra parte un poco más alejada, y ese terreno que estaba ubicado en pleno centro de la ciudad era extremadamente valioso, y eso. Ahí uno puede entender que hay una operación financiera comercial, porque tiene que trasladarse, construir y todas las nuevas instalaciones. Ahí es muy entendible. Pero había otros casos que uno ha leído que se han vendido para que empresas privadas construyan habitaciones. Entonces yo creo que ahí la característica de la moción, por lo menos la intención que yo tengo respecto a la moción, con los límites que uno tiene para que no sea declarado inadmisible, es que si en aquellos casos donde no haya este tipo de situación sea posible, sean transferidos gratuitamente como corresponde, si los recibieron gratuitamente, pero siempre el objetivo es que sea para proyectos habitacionales. Eso es. Antes de la palabra al senador Latorre, gracias, senadora Allende, por la intervención. Le vamos a encargar a la Secretaría, porque estuvimos de hecho revisando proyectos que estaban pendientes para ir poniéndolos en tabla y no figura. De hecho, justo lo estuvimos revisando. Entonces, pero bueno, lo vamos a revisar y desde ya yo comparto la moción, porque en el caso del norte, sobre todo, tenemos una tremenda demanda y no hay plan habitacional, sinceramente, que dé abasto, sobre todo por la situación migratoria también que estamos viviendo. Así que si desde lo público, a grandes rasgos, porque estamos hablando de Fuerzas Armadas, pero eventualmente también Ministerio de Defensa y todo, hay eventuales soluciones, bueno, bienvenidas sean. Así que bueno, lo vamos a buscar. Y también lo otro que estuvimos revisando, al tiro le doy la palabra, señor Latorre, es que hay algunos proyectos que a nuestro juicio deberían estar radicados acá y que están en otras comisiones, como por ejemplo un proyecto en materia educacional para poder fortalecer la educación ambiental en los distintos establecimientos educacionales. Esto de un punto de vista de la voluntariedad en todo caso, pero, por ejemplo, no está acá, está en educación. Ahora, si tiene que pasar por las dos comisiones, bueno, partamos por esta, que tenemos más espacio que educación, evidentemente, para poder legislarlo, y también otros proyectos que terminan en otras comisiones cuando a nuestro juicio también o deberían pasar por acá, insisto, que se vean ambas, o directamente solo deberían pasar por acá. Entonces, bueno, vamos a revisar aquello. Entonces, yo voy a pedirle a la señora secretaria que nos ayude con esa lista que hemos ido conversando, para que incluso en el mismo grupo que tenemos de WhatsApp lo puedan ir revisando, cosa de que sus asesores conozcan ese detalle, y si hay algún proyecto incluso de ustedes que esté radicado en otra comisión, yo voy a pedirle a la mesa, en la sala, que podamos verlos acá primeramente. Así que eso por mi parte, y senador Latorre, le doy la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, saludar también a la senadora Isabel Allende, darle la bienvenida después de su licencia. Sí, yo creo que es buena la propuesta, lo que comentaba el senador Durana, presidenta, en términos de esta atribución y que sea algo visto regionalmente, ¿no? Como por esta atribución que tendrían los gobernadores. Claro, eso implicaría una indicación, entiendo, del Ejecutivo. Entiendo, ¿no? Por atribución y funciones. Pero en la línea de lo que
si mal no recuerdo, habíamos estado trabajando, una de las propuestas que estaba sobre la mesa era despachar de la comisión para que se vaya directamente a la Cámara y, y en el fondo no se vaya con modificaciones de la comisión a la sala del Senado, donde iba a estar esperando su fila, digamos, o su turno para ser votado, un proyecto que no tiene urgencia, que en el fondo no. Entonces, podría ser más efectivo, en términos legislativos, poder despacharlo a la Cámara y con un acuerdo de la Comisión, con una observación en el informe de una propuesta en esta línea para que el Ejecutivo en segundo trámite pueda incorporar esta indicación. Esa sería una sugerencia, pero no sé, ahí usted, Presidenta, es la que define al final cómo seguimos, pero esa podría ser una salida, digamos, porque de lo contrario, si hay una modificación acá, tiene que ir a la sala del Senado a ser ratificada esa modificación y ahí que espere su turno a ser votado en la sala. Ese es mi único punto. Gracias, Presidente. Gracias, senador. A ver, yo creo que cuando alguno de nosotros somos autores de los proyectos, obviamente que hay que tomar en cuenta, ¿cierto?, lo que cada uno ha decidido para que ojalá se transforme en ley. Y por eso me allano a lo que dice el senador Durana respecto a que conversemos con el Ejecutivo. Yo en eso me puedo quedar encargada de conversar, en este caso, con la ministra Analí Uriarte, porque es la SECPRES, y recoger, la verdad, lo que nosotros venimos diciendo desde que se conformó la comisión, que es que ojalá el gobierno presentara una ley de costa o una ley más amplia y que no nos quedemos, como dijo alguna vez una de las expositoras de una de las organizaciones, no recuerdo cuál, pero que para variar decía, estamos viendo administración del borde costero y no estamos viendo protección del ecosistema, protección de nuestras costas, protección. Entonces, y la verdad a mí me quedó bien grabado, pero también nosotros tenemos facultades bien limitadas, entonces tenemos que esperar que el gobierno presente algo y a lo mejor preguntarle si efectivamente lo están trabajando o no, si lo están trabajando más o menos por qué están mirando, porque también siento que un trabajo prelegislativo nos ayuda mucho a avanzar de manera más eficiente cuando ya los proyectos ingresan. Y en esta comisión yo veo mucho ánimo de que podamos sacar ojalá una ley de esa envergadura y de buena manera. Entonces, ojalá que el gobierno, ahí me podría comunicar con la ministra, ¿cierto?, de Medio Ambiente, me imagino que ella estará encabezando esa mesa de trabajo, esas reuniones, pero que en algún momento en un trabajo prelegislativo se pueda reunir con nosotros, facilita mucho que seamos 5 y no 13 como en la Cámara, y así vamos trabajando y conociendo el proyecto antes de que se ingrese. Entonces, senador Durana, yo me voy perdón, le doy la palabra. No, solo estoy de acuerdo con lo que plantea el senador Latorre, solo que conversemos con la CEPRES y si la CEPRES está dispuesta a hacer la indicación, que la haga en la Cámara de Diputados. Y así definitivamente no tenemos que volver a la sala, sino que... Pero va a pasar de vuelta, pero en segundo, pero la indicación se presenta. A ver. Informe tiene que ir a la sala, este segundo informe. Lo que pasa es que si hay modificaciones, las van a analizar. Como hasta el momento se ha aprobado todo por unanimidad, va a pasar, como quien dice, muy rápidamente, claro. No, tiene que pasar igual. Lo que pasa es que, no sé, un tema de demora más, demora menos, pero ya tiene que pasar igual. Todos los informes pasan a la sala. Pero, senador Durán, es que para zanjar este tema, porque si tiene que pasar, o sea, tenemos dos posibilidades, lo dejamos acá abandonado, que no creo que proceda aquello. Sí, claro, pero si la ministra agrega la indicación, que la agregue acá. Ya, perfecto. Ya, ok, ya. Sí, sí, ya. No, por eso no la vamos a votar. Ya. Sí. No, pero el ánimo es que haya cambio. No, y además que el mayor cambio, o más que cambio, porque no está contemplado, pero que ojalá haya una indicación que agregue con claridad a quién le corresponde a propósito de la transferencia de la atribución. Claro. Entonces tiene que pasar con ese segundo informe. Pero bueno, y dependiendo de la respuesta, por el Senado y ahí mandamos el segundo informe.
Senador Durán. Sí, no, lo que quería plantear es que en función de la moción que ha manifestado la senadora Allende, efectivamente hay un tema que se genera con el uso de los territorios fiscales. Fundamentalmente algunos datan desde mucho tiempo, muchos años, y otros son a menos corto plazo. Entonces, entiendo que la moción de la senadora Allende va en el sentido correcto en relación a estos terrenos que se han entregado para que después sean transferidos para la construcción de viviendas. Pero también ha habido mucho terreno que se ha entregado a las MIPYMES, pymes, talleres artesanales, en donde ellos han tenido que urbanizar el terreno. eh, Red de alcantarillado, agua potable. Y cuando se va al proceso de enajenación, terreno entregado hace 30 o 40 años atrás, hoy día el Ministerio de Bienes Nacionales, el Comité de Enajenación del Ministerio, funciona en base a valor comercial, tanto del Servicio de Evaluación del Servicio de Impuesto Interno como a su vez de, de bienes nacionales. Y los precios pasan a ser siderales y nadie reconoce el esfuerzo que hicieron hombres y mujeres en el pasado. Entonces, si bien no tenemos facultad para ese tipo de indicaciones ni de proyectos, yo lo único que quisiera saber si es que en algún minuto pudiésemos tener una sesión con el Ministerio de Bienes Nacionales para que nos explique la política pública que van a implementar, porque en el bien sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra, si bien lo que manifiesta la senadora tiene toda lógica, cuando hay una unidad militar o cuando hay algún bien, alguna institución fiscal, porque por último son las mismas plazas fiscales que han urbanizado los terrenos, pero cuando se trata de parques industriales de menor tamaño que han hecho el esfuerzo y hasta el día de hoy, después de 40 años, no tienen ni una posibilidad de comprar, hay una asimetría que en algún minuto al menos podríamos conversarla con el Ejecutivo. Gracias, senador Durana. No sé si alguno recuerda, a lo mejor la secretaría nos podría ayudar. ¿Cuándo fue debe ser abril, mayo, a lo más, la exposición de la ministra de Bienes Nacional acá? Porque se acuerdan que ella trajo a grandes rasgos, bueno, estaba iniciando, estaba partiendo, la planificación que tenía para su gestión. Y obviamente que hubo, me acuerdo también, porque, insisto, en el caso del norte, en la región de Antofagasta, también tenemos una problemática tremenda de continuar con esto de transferir terrenos o traspasar terrenos desde bienes nacionales a vivienda y que luego vivienda lógicamente distribuya según las prioridades o las necesidades que había. Pero es la única vez que ha venido, porque también ellos, a diferencia de medio ambiente, no nos han presentado proyectos o no han ingresado proyectos del Ejecutivo y tampoco han tenido una mayor intención de venir a plantear otros temas, como, insisto, sí se ha hecho desde medio ambiente. Entonces, me parece muy, muy bueno, muy pertinente además, a propósito de la moción, pero además de las necesidades que hay, de que la ministra vuelva a la comisión. Creo sinceramente que tienen que haber pasado ya 7 meses, más o menos, mayo, eh, desde que expuso y ojalá nomás ante esa misma exposición, cuál es el estado de avance de esa planificación, porque, insisto, yo creo que uno puede ayudar mucho si, como colegislador y con voluntad, si ellos mismos tienen proyectos que no se han ingresado para priorizarlos y sacarlos rápidamente. Y creo que una de las priorizaciones debería, o una de las consultas que deberíamos hacerles nosotros a priorizar, es precisamente si han avanzado o no en esta transferencia de terreno, qué zonas se han visto eventualmente más consideradas y manifestarle nuevamente esa inquietud a propósito del proyecto y allí podríamos formalmente hacer la entrega del proyecto senador Allende, sin perjuicio de que nosotros lo vamos a priorizar en la comisión, pero que también el Ejecutivo se prepare para su presentación y lo vaya conociendo. Así que, señora secretaria, estamos a martes recién, así que si le avisamos a la ministra hoy día para el próximo lunes, a mí me parece muy, muy relevante y agradezco que toquemos el tema y que lo estemos priorizando. Okay. Problema. Senadora Allende. Efectivamente, el boletín este 15.346-12, la idea matriz yo se la señalé ya, pero obviamente por razones de admisibilidad
lo que pusimos en el articulado dice mucho menos, pero ese es el verdadero sentido, así que eso vale la pena conversarlo con la ministra, porque está como está el articulado, lo que en el fondo estamos diciendo que el Ministerio de Bienes Nacionales se debe informar al Ministerio de Bienes Nacionales los bienes que dejaron de utilizarse para cuál fueron solicitados, y una nómina individualizada de los inmuebles que formen parte del patrimonio de afectación fiscal, con ubicación, extensión, etcétera. Es bastante insuficiente, pero obviamente la intencionalidad es clara y está puesta justamente donde dice ideas matrices. Ese es verdaderamente el sentido, pero si no tenemos patrocinio del Ejecutivo, era inadmisible, no puede avanzar. Así que sería interesante mandárselo a la ministra, recordarle y ver el interés de ellos por patrocinarlo. Perfecto, entonces ante la solicitud de que nos acompañe, le aprovechamos de enviar el proyecto para que pueda revisarlo antes de estar en la comisión. Y también mencionar que a propósito del traspaso, transferencia de terrenos desde bienes nacionales a vivienda, teníamos un proyecto de acuerdo en su oportunidad, y a mí al menos, yo sí que creo profundamente en los proyectos de acuerdo, porque al menos en el Senado, a diferencia de la Cámara, es la mitad más uno, o sea, de una u otra forma uno le dice al Ejecutivo, acá hay 26 senadores y senadoras, y a veces mucho más, porque ese es el mínimo, pero disponibles a que si esto se presenta por el Ejecutivo se legisle y se apruebe. Así que en este caso, ahí me voy a encargar yo en realidad, pero tratar de rescatar este proyecto de acuerdo, porque de esto, de que pudieran avanzar en el plano, que continuaran con el plan de la transferencia de los terrenos. Ni siquiera me acuerdo haber puesto regiones o priorizar el listado de los comités, no, simplemente de que se continúe con esa política pública, porque si no es imposible, o sea, si el mismo Estado no pone a disposición terrenos públicos, sinceramente es imposible. Así que bueno, buena cosa. No sé si hay algún otro tema pendiente, doy la palabra nuevamente. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias. Recording stopped.